Pongo a grabar. Bueno, estamos con Alain Vigneault. Intenté presentarte en francés, pero seguramente no me salió. Alain Vigneault es un artista, docente, arteterapeuta, payaso o ex payaso, pastor o ex pastor. Ya él nos contará en un ratito en esta entrevista, que está realizando una gira rioplatense por Argentina y Uruguay. Y tiene una trayectoria muy importante, tiene 3 libros publicados, ha trabajado en México, Guatemala, Namibia, Nicaragua, El Salvador e Indonesia. Trabajó con Payasos Sin Fronteras. Fue colaborador de Claudio Naranjo, del doctor Claudio Naranjo. Trabajó en Francia, España, México, Italia, Chile, Alemania, Francia, Brasil, Estados Unidos y Rusia. Una trayectoria maravillosa. Hay una película que también se va a estar presentando sobre la vida de Alain Vigneault, nuestro entrevistado de hoy, y recomendamos con mucho entusiasmo y mucho énfasis no perderse ninguna de las actividades que Alain Vigneault va a estar realizando en Argentina. Presentaciones de libro, charlas, presentación de una película con charla debate, en el Chacarera en Teatre, en la librería Jenny. Vamos a poder darnos un deleite conociendo la experiencia, los saberes en materia de clown, en materia de arte terapia y en materia de estética, y también conocer una historia de vida. Bueno, bienvenido, Alain. Te cuento que vi la película Brin d'Amour, Sí, eh, Brenda Moore. Brin d'Amour, donde describís la vida, tu vida como pastor en la montaña, como una locura debido a las inclemencias de la naturaleza. Película que se va a estar presentando en Argentina. Y en esa película, y también leí en algunas entrevistas que te hicieron, em, que estuviste internado en un instituto o en un instituto Sí, de enseñanza. No terminé de entender bien la traducción a qué se refería ese instituto, si era un instituto educativo o un instituto de salud mental. Y te quiero preguntar si era, ahora a la distancia y con el tiempo que ha pasado, si era tan difícil la vida como pastor en la montaña en comparación con la vida de estudiante en un internado. bueno, primero agradecerte la charla, la entrevista, un placer y un placer venir a Argentina. Eh, Viajo ya esta noche. Ayer viajé desde Suiza, pasó 24 horas en mi casa y ahora ya me voy para vuestras tierras. Entonces, las inclemencias del internado, que era un internado escolar, éramos muchos alumnos. Yo volví a mi casa solo el fin de semana, no todos, pero la verdad es que las inclemencias de la vida en la montaña eran distintas y tal vez mayores, con una gran diferencia, que las de la montaña las había elegido yo y las del instituto no. Y eso hace mucha diferencia porque cuando alguien tiene un camino claro, cuando alguien decide hacer algo, aunque no sea fácil, eh, hay como algo aceptado, hay un riesgo aceptado. O sea, ser pastor era mi sueño en aquel momento. Entonces yo aceptaba la dureza de las circunstancias. Estuve viviendo muchos años sin agua caliente, no teníamos cuarto de baño, tuvimos que rehacer una casa que estaba en ruinas. O sea, unas inclemencias y sobre todo una inseguridad, porque cuando se vive de la montaña es muy distinto a ir a la montaña, a pasar un fin de semana, una semana, un mes. Cuando se vive de la montaña y más de la alta montaña, porque yo estaba en alta montaña,
es muy arriesgado y muy precario también al nivel económico, al nivel mm, de la seguridad. Puede nevar en cualquier momento. Bueno, nos cayó hubo un, ¿cómo se llama? Un derrumbamiento de tierra muy grande, ¿no? Que invadió los prados y de hecho eso me decidió también a irme de ahí, ¿no? Así que esto comparado con las inclemencias del internado, el internado eran inclemencias muy grandes, pero yo era muy rebelde y como había un adversario claro, yo estaba de alguna vez a mis anchas porque podía pelear. De hecho, era el redactor del periódico del internado porque éramos, creo que 1.500 alumnos, era una cosa muy grande, y yo era el redactor. Y escribía, y escribía poesías y las llevaba al director del internado y me las censuraba todas, porque no le gustaba lo que yo escribía, no, era muy subversivo, era como en contra de este sistema escolar tan fijado, tan congelado, ¿no? Pero me sirvió mucho porque yo estudié letras, así que me zampé a todos los filósofos que pude, eso me ayudó mucho y de hecho tomé, bueno, si has leído Vida de Clown, el No, libro Vida de Clown sobre... no lo pude leer, lamentablemente. Porque ahí hay un capítulo donde justamente en una clase de filosofía me di cuenta que yo no podía estar ahí. Me di cuenta que si yo quería la vida que yo quería, no me podía quedar ahí. Y me fui, y me ¿Y fui. O sea, me qué, escapé. qué temas estaban dando en esa clase de filosofía? Pues en aquella época debíamos estar estudiando ruso con esta cosa que tenía tan también hacia la naturaleza, él dice, il faut cultiver son jardin, ¿no? Es preciso cultivar el jardín propio, ¿no? Tanto al sentido figurado como real, ¿no? Entonces, estas lecturas, estas clases de filosofías, aprendí el castellano ahí, una profesora me transmitió el amor de esta lengua tan bonita que es el castellano. De hecho, yo escribo mis libros directamente en castellano, no son traducidos del francés. Es más, estoy publicado en italiano, en ruso, en brasileño y todavía no estoy editado en Francia, cosa muy extraña. En la película Bring the Moore también, en un momento aparece tu sueño de ser payaso, aparece tu sueño de ser Sí, payaso, mientras estabas trabajando como pastor en la montaña, en la alta montaña. ¿Recordás cómo apareció? ¿Qué pasó en ese momento donde sí. aparece? Bueno, hubo un concurso de circunstancias eh, mucho más amplias, porque no es fácil salir de una vida de campesino, y menos si estás con animales en la montaña, o sea, no, eh, es en la tradición de la gente de la tierra, de la montaña, no. Uno nace campesino, muere campesino, no es una profesión que se agarra y se suelta, no. Mm. Y en eso se parece mucho al circo. Pero un día afeitándome, y eso que yo llevaba barba en aquella época, afeitándome con la espuma de afeitar, empecé a hacer unas muecas ahí en el espejo de casa y dije, hombre, pues no se me da mal. A ver, yo siempre había tenido algo con el humor, ¿no? Pero fíjate que me acuerdo, mira, nadie me había preguntado, pero me acuerdo de este momento. eh, Esto fue como un detalle técnico, pero hubo todo, o sea, este pasar de la vida de pastor a la vida de artista, de payaso, se enmarcó en un movimiento mucho mayor, que fue la ruptura de un matrimonio, la montaña que nos cayó encima, la precariedad. Yo ya tenía dos niñas pequeñas en aquel momento, la precariedad económica en la cual vivíamos y hacíamos vivir a las pequeñas. eh, y fue con la ayuda aunque hubiese una ruptura en aquel momento en el matrimonio, pero o en la pareja que éramos con la madre de mis hijas,
Fue ella que me ayudó mucho a salir de la montaña, porque no es fácil salir de la montaña, es un lugar muy cerrado, en eso se parece mucho la montaña con el circo. Y no todos los días uno tiene oportunidad de entrevistar a alguien contemporáneo, vivo, que le hayan hecho una película. ¿Cómo fue, si recordás, la primera vez que te viste en la pantalla grande? Pues bueno, yo ya me había visto porque yo filmaba mis espectáculos para después de una función poder rectificar que si este foco, que si esta entrada, ¿no? Yo tenía costumbre de verme, pero cuando vi la película por primera vez, la vi en un teatro que habíamos contratado, estábamos solamente el director, mi esposa y yo. Y, y lo vi y era más largo de lo que es ahora. Y lo primero que le dije al director es que había que acortar la película. Esto era mi sensación. Técnica, digamos, técnica, ¿no? Como director de escena, porque también soy director de escena, aunque no director de cine, eh, me parecía que había que cortar. Y claro, ver mi historia en pantalla, sabiendo que se va a compartir. Me recordó, porque la película salió en el 2019, yo ya había escrito el primer libro, Clown Esencial, El arte de reírse de sí mismo, que salió en el 2016, y cuando terminé realmente el libro, terminé, eh, cuando lo quise mandar al editor, tenía el ratón, ¿no? La flechita del ratón sobre el archivo. Puse el archivo ahí en la transferencia, pero había que dar a enviar, ¿no? Había que dar a enviar. Y yo me recuerdo que estaba ahí con la flechita y el ratón, con el dedo puesto en el ratón. Es extraordinario como sensación, sabiendo que cuando iba a soltar el dedo, ya mi vida privada, mi historia privada, porque la historia de uno también le da identidad, le da algo a cual agarrarse. Aquello iba a volar por el mundo, se iba a disolver y había obviamente un miedo a perder esta intimidad, a compartir un cierto tesoro que era mi vida privada. Un miedo a ser también, ¿cómo se dice en castellano? Preso de la mirada, del juicio, de la opinión de muchísimas personas, ¿no? Entonces, así fue, fue te diría que al mismo tiempo una gran satisfacción, porque esta película vino de un alumno mío que es portugués y que vino a hacer un curso conmigo en Bélgica, en Bruselas. Yo di un curso, él trabajaba en aquella época en Holanda, vino al curso y cuando me fui, el chico se quedó muy intrigado de decir, a ver, ¿quién es este señor? Que viene, que hace estas cosas increíbles y se va tan pancho con su maletita a otro sitio, ¿no? Y entonces él siguió trabajando conmigo y un día me explicó que cuando me vio irme ahí en Bruselas, se le quedó como un misterio que que había que resolver, ¿no? Había algo que había que resolver y por eso quiso hacer esta película. Como bien decías, en el 2016, hace 10 años, Sí. publicaste el libro Clown Esencial, El arte de reírse de sí mismo. Después de 10 años, ¿qué soy el clown esencial en tu tarea como arte terapeuta? Es todo. Es mi método de trabajo. Todo lo que hago gira en torno a este método de trabajo eh, que no para de afinarse, de modificarse. Sigo aprendiendo cada vez que doy un curso. Algo estoy aprendiendo, algo puedo afinar tanto al nivel
del acompañamiento de las personas, como del concepto del trabajo y también como del alcance del trabajo. No, no deja de asombrarme el alcance de este trabajo y yo creo que más pasa el tiempo y más me asombra. Así que Clown Esencial pues es todo mi trabajo y es toda mi vida de alguna forma, porque todo lo que hago, escribo, pienso, eh, los hilos que muevo giran en torno a Clown Esencial. Entonces, este libro, que ha tenido muchísimo éxito, o sea, acaba de salir la 10ª edición. Eh, Fue un encargo de Claudio Naranjo, que me invitó a documentar mi trabajo y sigue siendo un libro pequeño, porque es un libro pequeño, eh, que la gente ama leer, que la gente me lo cita. O sea, el libro como libro sigue siendo una pequeña joya. Y el material que está dentro del libro sigue siendo toda mi vida, todo mi entusiasmo, toda mi dedicación, aunque luego escribí El Camino del Clown, que retoma todos aquellos temas, pero más profundizados, eh, y a la luz de más experiencia, sigue siendo lo que era hace 10 años. No ha perdido nada, ha ganado mucho, ha ganado en amplitud, en riqueza. La, a veces, en relación al documental, el documental sobre tu vida, Brin d'Amour, sobre Brenda tu vida y Moore. sobre tu trabajo, no sobre solo ¿Sabes por qué se llama Brenda Moore? No, porque Brenda Moore, en brin, en francés, es una ramita muy fina, una brisna, ¿sí? La traducción en el castellano sería brisna de amor. Y es que este es el apodo con el cual me llamaba mi madre. de Mi ahí, madre me llamaba así, Brenda Moore. Brin Por eso d'Amour. se llama así la película. ¿Pero qué El, me querías decir? que en el documental hay una escena sobre el uso del gramelot. Para quienes no sepan, el Ah, gramelot es una técnica muy usada en clown, en actuación, donde aparece un idioma inventado, ¿no? Los, los, los actores, los estudiantes de clown se expresan y se relacionan e sí, improvisan sobre un idioma inventado. Y acá viene la pregunta en relación a la terapia y Claudio Naranjo, que es psiquiatra. Ahí aparece una vuelta, como un cambio de perspectiva sobre toda la sintomatología, ¿no? De esto de hablar en lenguas, los síntomas de sí, trastorno mental. Ahí trabajaste sobre esa zona. sí. Muy interesante que señales este asunto, porque además tiene que ver con mi pasado de pastor, porque con los animales ya se habla en Gramelo. Es instintivo, todos los pastores tienen un código, o sea, las vacas suelen tener nombres propios, pero hay un código hablado, hay algo. De hecho, yo recuerdo una señora que vino a comprarme un queso en la finca mía, uno de mis quesos, y estaban mis cabras bajando de la montaña y yo les hablé en Gramelo y la señora me dijo, ¿en qué lengua les habla, señor? Me hizo mucha gracia. La señora estaba muy... ¿En qué lengua? Dice, esta lengua no la conozco. El Gramelo, es extraordinario el Gramelo. Eh, Te dije que ahora acabo de venir de Suiza, estaba con un par de grupos en Suiza, hice una dinámica en Gramelo y es increíble cómo parece que nos entendemos mejor cuando no nos entendemos. Eh, es increíble cómo el Gramelo abre la puerta a todo un mundo riquísimo de fantasía, de creatividad genuina, de poesía, y eso tiene una razón de ser técnica. Si quieres lo hablamos, o sea, no es Sí, sí, sí. casualidad. Sí, sí, Ah, sí, ¿quieres que sí. lo Me hablemos? interesa, Mira, sí, sí, sí.
Eso es porque, por ejemplo, tú ahora, tú y yo estamos hablando en castellano. Esto nos ciñe no solamente a unas reglas gramaticales, sino a un concepto de la realidad, a una visión de la vida, a algo que ya está definido. Hay X palabras. Estas son las palabras que hay en castellano y estas que, como se pueden combinar, esta es la gramática y esto es así. Cuando se utiliza el grameló, lo que acontece es que la persona accede a una repentina libertad genuina en la cual de pronto su verbalización solo depende de ella. No hay código que se ciñe a una realidad y por eso tiene mucho que ver con el clown. El gran meló tiene mucho que ver con el clown en una parte técnica. Los payasos que quieren viajar con su arte saben que tener que o bien usar solamente el código gestual o bien hablar en gramelo. Punto uno, técnico. Punto dos, el clown es un poeta y como buen poeta que es, no puede estar demasiado cerca de la realidad. Y cuando se usa un idioma, sea el francés o sea el castellano, cualquiera, demasiado tiempo, este clown deja de ser clown y se va hacia otra cosa, puede ser comedia, puede ser teatro, pero deja de ser clown por mucha nariz que lleve. Entonces, el gramelo permite al clown mantenerse alejado de la realidad y al mismo tiempo tener una comunicación sonora. De hecho, el gramelo, ¿sabes quién lo inventó? No, no. Lo inventó, a ver, lo inventó, a ver, lo inventamos los seres humanos porque es algo que hacemos espontáneamente frente a cualquier bebé, ¿no? Pero de forma más escénica, digamos, lo inventó Chaplin en la escena de Tiempos Modernos, cuando él es camarero al final de la película, cuando es camarero en el restaurante y tiene que cantar una canción. ¿Y por qué Chaplin hizo esto? Porque en aquella época el cinema mudo estaba ya pasando al cinema hablado, parlante. Y Chaplin, que era un clown, tenía un gran problema porque Charlotte, según Chaplin, Charlotte no podía hablar, porque Charlotte era un poeta y si Charlotte se ponía a hablar iba a dejar de ser poeta. Y que es muy distinto a en la película que hizo ya sobre la Segunda Guerra Mundial, Tiempos Modernos, donde ya habla al final, pero ya no es Charlotte, es Chaplin. Entonces, Chaplin tenía este problema y hacer cantar a Charlotte en un idioma inventado, porque en esta canción mezcla, que es esta que hace ta ti tari ta tiri, ta ti ta ti tariri, ta ti tari tariri, tarin ta tin tarin tiririn tan tan. Ahí mezcla francés, italiano, español, palabras inventadas, entrecortadas, o sea, se mantiene alejado de la realidad. ¿Ok? Y eso es lo que hace un clown. El clown no está aquí para darnos la realidad. Si yo quiero ver la realidad, voy a ir a otro sitio. Tal vez vaya al teatro, porque un actor sí quiere estar cerca de la realidad. Pero si quiero mantenerme alejado de la realidad, voy a ver los clowns, si son buenos. Porque un clown está ahí para darnos su versión de la realidad, no la realidad en sí. Y por eso el gramelo se casa muy bien con el clown cuando el texto no se casa bien con el clown. Y por eso es algo que es increíble. O sea, yo el otro día, mira que los suizos, o sea, en Suiza no son los reyes de la espontaneidad. Suiza es famosa por sus quesos, sus montañas, pero no por su espontaneidad. Y se creó algo tan bonito en un momento, en un par de horas. Eh, o sea, enseguida, pero gracias al Gramelo, inventan historias, empiezan a jugar. Es como si fuese un globo que deja el lastre que le mantiene en tierra. ¿Sabes? Los globos aerostáticos, ¿no? Hay algo que al dejar el lenguaje normal, el globo se va. Y ahí yo les pongo vestuario, les pongo atrecho, les pongo.
cajas de cartón, papel, pum. Y ellos mismos inventan, ellos inventan. Y, y es maravilloso ver, y la verdad que me lleva bastante a reflexionar cómo nos entendemos mejor cuando no nos entendemos. Porque nos como que creamos un mundo donde el entenderse ya no importa tanto. Es más un mundo donde la propia creatividad crea un viaje a dos, a tres, a cuatro, eh, que, bueno, que permite esta libertad donde la persona puede reconectar con una creatividad genuina. En, en ese lugar al que nos lleva el Gramelot, lo definías como un alejarse de la realidad. ¿Es en Sí, ese lugar donde vos considerás que, volvemos por ahí al principio de la entrevista, ¿no? La filosofía, donde está la oportunidad de sanar a través del arte? sí, sí. De hecho, Nietzsche ya decía, el arte impide que moramos de un ataque de realidad. Muy interesante. Él en esta frase concibe la idea que se puede morir de un ataque de realidad como se muere de un ataque al corazón. Y justamente este mundo del imaginario, del sueño, es donde podemos encontrar los antídotos para luego volver a la realidad real y poder verla desde otro lugar. Es decir, Aldous Huxley decía, la experiencia no es lo que le acontece al hombre, sino lo que hace el hombre con lo que le acontece. Y en el arte uno encuentra las herramientas para transformar la experiencia. Sí, y eso también tiene unos asuntos técnicos concretos, que esto igual en algunas de las charlas que voy a dar lo hablaré, pero no es arte de magia. O sea, lo que se encuentra en la expresión artística tiene, es una gramática, es un solfeo, o sea, tiene sus blancas, sus redondas, sus corcheas, tiene su alquimia, digamos, ¿no? Entonces, sí, el Gramelo abre la puerta a un mundo eh, de fantasía donde experimentamos una reconexión genuina con el resto del mundo, donde experimentamos una reconexión con el placer, con la entrega, con el permiso de jugar, de vivir. Y en este tipo de asuntos, eh, esas energías son las que nos permiten, cuando volvemos a la realidad real, eh, perdón, ya, uy, Cuando volvemos a la eh, realidad real, decías, eh, poder vivirla desde otro lugar, que no es cambiar la realidad, es cambiar nuestra visión de la realidad, es, es entender que tenemos acceso a otros mundos. Por eso digo que mucho de mi trabajo es darle permiso a las personas. Necesitamos un permiso para poder acceder a esos mundos. Todavía no estamos libres, necesitamos permisos. Y en esos mundos de conexión con el juego, con el placer, con el amor, eh, no solamente con la inocencia y la vulnerabilidad, que ya sabemos que son cualidades muy clowns, muy payasescas, ¿no? Yo trabajo un clown que es, que tiene algún ramalazo de bufón, que es, eh, son clowns, pues si has visto el documental, pues rompemos papeles y gritamos si hay que gritar y hay una catarsis, ¿no? Y el gramelo lleva muy fácilmente a la catarsis, justamente porque la ancla que nos ataba a la realidad nos suelta, pero no nos suelta como para que nos perdamos por el espacio, nos suelta para que podamos volar hacia la creatividad.
En tu trabajo con Claudio Naranjo, ¿qué visión tenían del delirio y la alucinación? ¿Como una percepción distorsionada de la realidad o como otra cosa? Otra cosa. Espera, que le deje un mensaje a mi esposa, que está en Brasil. A ver, repíteme bien la pregunta, por favor. En tu trabajo con el psiquiatra Claudio Sí, Naranjo, que fue un sí. trabajo extenso y de cooperación. ¿Qué idea tenían de los delirios y las alucinaciones? ¿Como una percepción distorsionada de la realidad convencional o los entendían de otra manera en relación a la arteterapia? En tu pregunta está la palabra alucinación. ¿Y cuál más? Delirio. Delirio. Me gusta más la palabra delirio que alucinación, porque la alucinación hace parte de algo muy concreto, que puede ser parte de una experiencia con sustancias, con plantas sagradas, que usaba también el doctor Claudio Naranjo en un enfoque absolutamente terapéutico. Pero la palabra delirio me interesa más. Eh, Claudio era un artista, era un psiquiatra, era un maestro. Has hablado de cooperación. Yo, más que cooperación, era su discípulo y tuve la suerte de que me invitase a colaborar con él, con mi trabajo en el programa SAT, pues durante muchos años y en muchos países, ¿no? La verdad es que él le tenía mucha fe a mi trabajo. Yo le decía, Claudio, tú confías más en mí que yo mismo. Pero bueno, eso es el trabajo de un maestro, confiar. Ver la parte del camino que todavía no se ve, ¿no? Ver más allá, ¿no? Entonces, la parte del delirio sí, porque además Claudio, hasta donde yo entiendo, eh, venía de California, venía de los años 50, 60, 70. Yo entendí mejor a Claudio cuando fui a Berkeley. Estuve 2 veces en Berkeley porque dábamos SAT en California y ahí le percibí mejor. Entendí que él era o sea, el Claudio que veíamos llegar a Argentina, a España o en Italia, no era algo, pero cuando tú ibas al terreno de Claudio, cuando tú ibas a su barrio donde él vivía, donde había vivido Carlos Castañeda, donde había vivido un montón de gente así, entendías mejor el sentido del delirio. El trabajo de Claudio era un trabajo muy meticuloso. Claudio, inclusive, por ejemplo, si hablamos de plantas, cuando se usaban las plantas a fines terapéuticos, como ayahuasca en Brasil, que era una cosa permitida, eh, él nos pedía de anotar todas las experiencias y de dárselo. Era un gran documentalista. Él se había interesado por todos esos asuntos antes que muchísima otra gente. Entonces, su trabajo era muy meticuloso y al mismo tiempo todo su trabajo era un delirio. O sea, yo he visto Claudio trabajar con grupos de 90 personas y bueno, eran otros tiempos, eran otros años, en un espíritu, en una gestal que él llamaba de gestal viva, en un espíritu dionísiaco, en un espíritu de entrega, de trabajo profundo, de transparencia, que era bastante asombrosos. O sea, para mí el trabajo de Claudio, al mismo tiempo que era tan meticuloso, era también algo delirante. Luego hemos hecho cosas extraordinarias. Hemos hecho en Alemania algo sobre las mentes iluminadas, trabajo muy grande. Luego Claudio quiso hacer un seminario sobre Balzac. Y estuvimos ahí cantidad de terapeutas y cantidad de gente trabajando sobre Balzac. Bueno, de esas, Claudio, pero cuando entendías que Claudio venía de la California, de Berkeley, que fue como un ombligo,
no por nada Peirce estaba ahí, no por nada Castañeda estaba ahí, o sea, toda esta gente estaba ahí y Claudio era uno de ellos. Entonces, eh, el delirio, más que la alucinación en sí, el delirio estaba, era siendo usado a fines terapéuticos. Obviamente, conocimiento de sí, eh, disolución del ego hasta donde se alcance, que ya se sabe que el ego es muy malo, muy malo, muy malo. Pero obviamente en un trabajo personal ligado a una repercusión hacia el mundo. Y por eso Claudio se metió mucho con la educación en los últimos años, entró en el mundo de las empresas también, entendió como que él decía, la terapia gestal es demasiado buena como para que se quede en los despachos de los terapeutas. La gestal tiene que estar en la escuela, en la calle, en la empresa, en todas partes, ¿no? Entonces, claro que se usaba exclusivamente hacia un fin terapéutico. eh, Claudio usaba la música clásica. Esto, bueno, habría mucho que hablar sobre esto. La disolución del ego, mencionabas recién, la, el arte de reírse de sí mismo, el subtítulo del libro Clown Sí, Esencial, apunta a la disolución del ego para encontrarse con el autoestima. la disolución del ego para encontrar... No, No. no, el encuentro con la autoestima eh, no, no viene de una disolución, o sea, a ver, el primer encuentro con la autoestima no viene de la disolución del ego, sino de la legitimación del ego, de la dignificación del ego. ¿Y cuál es el Eh, lugar y la importancia de reírse de uno mismo? em, el subtítulo que mencionas incluye la palabra arte. ¿Sí? Por lo tanto, incluye la idea que no es algo fácil ni algo matemático que siempre va a funcionar. Em, el arte de reírse de sí mismo. Repíteme tu pregunta, porfa. ¿Cuál es la importancia del arte de Ah, de reírse reírse de sí de sí mismo. mismo en los procesos de encontrarse con el Pues autoestima? eh, yo en mi trabajo no busco cualquier tipo de humor. Considero que no cualquier tipo de humor es válido. El humor que buscamos en Clown Esencial es un humor que yo llamo celebrativo. No es un humor que que ríe para evitar la cosa. No es un humor que ríe para herir, para hacer daño. Es un humor que mira tanto la cosa y la mira tanto de tan cerca y desde tantos lugares que finalmente se puede reír celebrativamente de este asunto. Y por eso en mi trabajo también se llora mucho, porque considero que eh, para poder reír de este humor celebrativo, de este humor compasivo, hay que dar también paso a cualquier otro tipo de emoción que se pueda interponer en esta búsqueda del Santo Grial. Por eso te decía antes que no es el primer encuentro con la autoestima no es la disolución del ego. Primero es la legitimación del ego. Es entender que para sobrevivir en la infancia, para ser atendidos, para salvar el barco familiar, para salvarnos a nosotros mismos, para sobrevivir a las circunstancias que nos tocaron vivir, hemos fabricado un ego. Ahí es donde la persona ya va a tener un primer encuentro con la autoestima. Y por eso este arte de reírse de sí mismo, eh, lo que me parece que puede traer es ensanchar la visión de lo que nos pasa, ensanchar nuestra visión de la vida, ensanchar nuestra visión de las relaciones. eh, y poder darnos acceso a una mayor libertad, es decir, no quedarnos tanto apegados a todo.
que si ahora estoy bien, que si ahora estoy mal, que si ahora tú me quieres, si no me quieres, si esto va bien, si esto no va bien, si esto funciona, si esto no funciona, sino tener una visión mucho más amplia. Eh, es, eh, una vez el Dalai Lama se encontró con el ex arzobispo de Sudáfrica, Edmund Tutu, y estuvieron 4 días juntos. Les preguntaron después, ¿qué hicieron? Y ellos dijeron, reírnos cuando el de África del Sur había pasado unos cuantos años en cárcel, el Dalai Lama había pasado ya todo lo que había pasado con el exilio, reírse. Pero este reírse de uno, es que es muy difícil reírse de uno mismo, no, no es nada tarea fácil, porque está ligado a una reparación del amor hacia uno mismo. Yo no puedo reír de mí mismo si yo no me amo. No da. Esto no se junta. 2 más 2 no van a ser 4. Entonces, reírse de uno mismo va de la mano con un trabajo personal profundo, con una visión de sí mismo, con una disolución de sí mismo, ah, que necesita un trabajo largo y profundo. Cuando Esto es lo que empezaste yo a trabajar, creo nos puede dar el arte de reírse de sí mismo. cuando empezaste, primero te pregunto si antes de trabajar como arte terapeuta a través del clown esencial, atravesaste estas experiencias como payaso en el circo, sobre Sí, descubrir cómo fue ese proceso de la experiencia, entre comillas, sanadora, pues no quiero usar palabras mías para definir esa experiencia, a la sistematización del clown como a un arte terapia. bueno, fue fruto de muchos años. Yo empecé a actuar en el 87, 86, 87. Son 40 años, ¿no? Em, y actué en un circo, además muy bonito, uno de los pocos circos europeos que mantienen una estética de los años 30, 40, como el Roncalli en Alemania. Bueno, eso fue una experiencia maravillosa para mí porque yo quería ser payaso en un circo y además ser payaso en un circo tan bonito, pues era el no va más. Pero yo tenía mi compañía de clown, creé varios espectáculos que dirigí también y siempre mis espectáculos tenían este punto tragicómico. En un espectáculo mío podías reír y llorar. Y si no llorar, a lo menos pararte a pensar o conmoverte, ¿no? Entonces, fue como natural que estando tantos años con Claudio, llevando a la par mi propio proceso terapéutico para seguir sanando todos los traumas que me habían dejado mi infancia, que fue particularmente trágica y difícil, em, era como de una forma natural que se fuesen juntando este arte del clown, esta técnica del clown y el trabajo del proceso personal, el trabajo personal, porque además el clown, mucha gente ama al clown y mucha gente teme al clown, porque el clown para mí es ante todo un ejercicio de generosidad. Hay que ser muy generoso para hacer reír a su público con los problemas que uno tiene en escena. Y es un ejercicio de transparencia. Un clown es muy transparente. Y más es transparente, más impacto y más comunicación podrá tener en el público. Pero esta transparencia va muy a contracorriente de todos los años que llevamos entrenándonos para seducir, esconder, manipular, forzar, eh, retirarnos del mundo. Entonces, yo creo que el clown es, dentro de las artes escénicas,
sino el personaje más adecuado, uno de los más adecuados para acompañar a las personas en esta búsqueda de una cierta pureza, pero no porque seamos santos, sino porque tengamos la dignidad de sentir lo que sentimos y que tengamos las herramientas para comunicar esto al público. ¿Aparece el miedo a la locura en tu trabajo como arteterapeuta, en las personas que participan en los espacios, en los cursos, en los talleres? A ver, eh, yo voy con cuidado, yo voy con cuidado porque hay personas frágiles y hay personas que vienen de muy lejos y que tienen historias difíciles, muy difíciles. Eh, Les recuerdo mucho a los terapeutas que vienen a- a mis trabajos que es importante saber que cuando un paciente está muy dañado por una historia muy difícil, el contacto con la sanación puede ser muy violento. No porque la persona se ponga violenta, que también puede pasar, pero no es por ahí. Es violento porque de pronto la persona se da cuenta de cuánto ha sido amputado su ser, de cuánto ha perdido en la vida, de cuánto ha perdido en la infancia. Y esto puede ser muy violento. Y eso se tiene que respetar. Y trabajar con las personas, con los seres humanos, es muy delicado, es muy delicado. No somos débiles, somos sumamente fuertes, pero somos seres delicados. Entonces, miedo a ver, o sea, yo como acompañante sí ando con mucho cuidado. Eh, hay un terapeuta, Sherif Shalakani, que decía que conmigo uno salta en trapecio, pero sabe que hay red. Es decir, hay una red. Ahí estoy para recoger las personas y cultivo en el grupo un espíritu eh, de trabajo que permite que también el grupo recoja a la persona. Eh, no le tengo, eso es una cosa de, de las grandes cosas que le debo a Claudio, haber aprendido a no tener miedo. No le tengo miedo. No le tengo miedo a los asuntos que puedan venir. Me siento, me siento preparado para cualquier circunstancia, siempre y cuando el marco esté claro, las condiciones de trabajo esté claro eh, y las reglas del juego estén especificadas, ¿no? Pero he visto muchas cosas en el libro, bueno, en este no, en Vida de Clown, eh, cuento cómo trabajé con asesinos. Justo sobre eso te quería preguntar, en el año 2020 publicaste tu segundo libro, Vida de Clown, la tragicomedia del ser, y te quería justamente preguntar a qué te referís cuando hablas de la tragicomedia del ser, y si querés también contarnos un poquito más de tu trabajo con asesinos. Bueno, con asesinos que son personas que, que asesinaron, no es que son asesinos, no es una especie, son personas que asesinaron, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A la tragicomedia que es ya nacer, vivir. Hay un capítulo en El Camino del Clown que se llama El riesgo de vivir, como que el vivir, nacer, crecer en una familia, las circunstancias, crecer, amar, desamar, encuentros, desencuentros, circunstancias. Vivir es un caos y vivir es hermosísimo, maravilloso y al mismo tiempo terrible. Todos sabemos cómo va a acabar. Es muy corto, la vida es muy, muy corta. El tiempo pasa muy rápido y no vuelve. Entonces, es esta tragicomedia del ser, porque es como
como que no hay manera de evitar esta tragicomedia. ¿Quién quiere estar en la vida? Habrá de enfrentarse a la muerte. Quien crea vida, crea muerte. Eso, para los que tenemos hijos, es una responsabilidad muy grande. Creamos un ser que sabemos que un día también terminará su tiempo de vida. Eh, y eso es esta tragicomedia de estar, que ya no es personal, no es porque tú no hagas bien las cosas o porque yo no sepa hacer bien las cosas o porque uno se pueda escapar o porque uno pueda encontrar. No, es el hecho, es el ser, es el hecho de estar en la vida que ya implica esta tragicomedia. Y mi trabajo es celebrar esta tragicomedia y celebrarla eh, con todas las emociones que merezcan ser llamadas, invitadas al banquete. Entonces, este trabajo con estas personas era en el marco del trabajo de Claudio Naranjo en el programa SAT en Brasil. Procedían de una cárcel de Rondoña, en la Amazonia, y habían sido invitados a participar en un programa de reinserción social, un programa... ¿m? O sea, no, el trabajo con Claudio estaba enmarcado en un proceso más amplio de reinserción de estas personas. Y, y para mí fue un antes y un después. Con uno sí que me jugué la vida. Me tuve que poner a cuatro patas para trabajar con él. Y al día siguiente, Claudio le pregunto por qué no me había matado. Este hombre era un armario, yo soy una persona pequeña, me hubiera podido aplastar como una mosca. Y fue muy interesante lo que dijo, porque después de todo el trabajo, era alguien, no quiero hablar aquí de neatipos ni de eneagrama, pero alguien que pertenecía a un carácter muy intenso y cada día estaba cortándole la cabeza a Claudio, estaba eh, quejándose, estaba cortándole la cabeza a Claudio. Y cuando trabajé con él, se encuentra que Claudio apareció por una ventana de la sala, se acercó a ver mi trabajo y este mismo señor estaba de rodillas, con la nariz de clown puesta, estaba con los brazos así abiertos, estaba con el pecho desnudo, en el pecho tenía yogur, en la cabeza tenía lechuga y estaba así con los brazos y se encuentra que Claudio apareció por la ventana y que el hombre le vio porque estaba en su línea y le mandó besitos a Claudio. Eh, y a la noche Claudio me dijo, no sabía que milagros así podían acontecer. Eh, ¿Y cómo habíamos llegado a esto? Pues no recuerdo ahora bien cómo, pero posiblemente el Grameló, que había abierto una puerta al imaginario, la amorosidad del grupo, mi delicadeza. eh, entonces, este fue uno que tuvo este proceso tan rápido. Luego hubo otra persona que se congeló, pero se congeló. Y trabajar con él fue muy delicado y ahí sí me arriesgué la vida. Me arriesgué la vida porque fue de esos momentos que si te equivocas, esto puede ser una catástrofe de las grandes. No tienes mucho margen de error. Y al día siguiente, Claudio le preguntó por qué no me había matado, por qué no me había aplastado, era un armario de estos. Y él dijo, yo me había puesto a cuatro patas para trabajar con él estaba en una silla, me había puesto más bajo que él, y él dijo que no me había matado porque nunca había visto un francés tan pequeño. Pero añadió que se sentía un hombre nuevo después de aquella experiencia. Pero fue muy interesante ver cómo él se sentía tan poderoso que aplastarme no era bien interesante, no sería yo una presa muy.
muy valiosa en su... No, no sería yo un trofeo para alguien que haya matado X personas. Matar un francés tan pequeño no hubiera sido un gran trofeo. Bueno, Eh, fue yo por mi historia personal, que esto se ve en la película y se sabe en mi autobiografía, en Vida de Clown, yo siempre había crecido queriendo matar al asesino. Y ahora que me tocaba sanar a los asesinos, eh, fue muy importante para mí también rendirme a eso. Te hago una pregunta muy personal, no es necesario que la respondas, si no querés, pasamos a la siguiente pregunta, pero mucha gente con traumas muy profundos a veces tiene un deseo de venganza, esto Sí, de matar al asesino, en tu caso el asesino de tu madre. Em, ¿Se puede perdonar cuando el otro no pide perdón? no lo sé, eso lo sabrá cada persona. Lo que sí sé es que cuando hay este sentimiento de venganza eh, que encuentro en cada día, en cada curso, la primera cosa que hay que hacer es legitimar esta, este deseo de venganza. Eh, en- Permitir a la persona entender que no nació con ese sentimiento de venganza. Se fue adquiriendo este sentimiento, esta necesidad de venganza por lo que pasó. Y a partir de ahí trabajo mucho con la venganza. De hecho, en el tercer libro, en El Camino del Clown, La Vía del Entusiasmo Sagrado, hay un capítulo muy importante sobre esto, sobre la venganza. Yo creo que eh, vivimos, es que estoy viendo la hora, yo voy a coger un Sí. avión a las 5 de la mañana, me tengo que levantar a las 3 de la madrugada para ir hasta el aeropuerto, no puedo estar mucho más rato, e infelizmente, lo siento, pero es que voy a dormir muy poquito, eh, justamente para ir a tu país. Ah, la venganza. eh, Con esto cerramos, porque ah, la última pregunta es justamente sobre el libro El Camino del Clown, la vida del entusiasmo sagrado, y vos justamente estabas hablando sobre el capítulo sí, en el que abordás el tema de la venganza. la venganza es un asunto clave, clave. Y muchas veces no nos damos cuenta como a pesar de ser ya adultos y adultas, todavía estamos pidiéndole a la vida que nos pague el precio que nos debe por las injusticias cometidas con nosotros en la infancia. Y por lo tanto estamos en una actitud de venganza hacia el mundo. Por eso, en uno de mis libros escribí una frase que dice, parte de nuestro camino de sanación es perdonarle a la vida sus injusticias. Pero eso va más allá de perdonar a las personas de culpables, inocentes, va más allá de esto. Y eso es un trabajo largo y muy profundo. No es cuestión de 2 días, no es cuestión de ser buena gente, no es cuestión de olvidar, no es cuestión de perdonar, no, es un trabajo eh, muy profundo y muy largo. Eh, Perdonarle a la vida. Por eso, por ejemplo, el prólogo de mi último libro lo hizo Joan Garriga, porque, bueno, somos amigos, compañeros de trabajo, y aunque él trabaja con las constelaciones, aunque yo hago constelaciones, pero él trabaja con constelaciones y el espíritu de las constelaciones y el espíritu del clown esencial en algún lugar se encuentran. Por eso él hizo el prólogo. eh, un honor para mí porque es un grandioso especialista. Eh, pero es, no es perdonar a las personas. No, no, no. Por eso, en mi trabajo
De hecho, en mi libro, creo que en el último hay una frase que dice, quien no mata al asesino, muere también. Y es una frase, mira, que te dejo para terminar, eh, para reflexionar. Quien no mata al asesino, muere también. Ahora bien, ¿cómo se mata al asesino? Bueno, pues eso otro día que nos encontramos lo hablamos. Lo O si hablaremos no, cuando en estés los talleres que voy a dar. de visita en Argentina. Muchas gracias, Alain Piñó, por tu tiempo y por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ti, Alan.